Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Nicolás Vargas había aprendido a leer a la gente en habitaciones donde una evaluación incorrecta significaba la muerte. 18 años en la División de Operaciones Especiales del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, le habían enseñado que la verdad vivía en las pausas entre las palabras, en el tic de un ojo y en las manos que se movían un centímetro demasiado rápido. Podía romper la voluntad de un hombre en 3 horas sin dejar una marca, extraer confesiones de terroristas y narcos que habían entrenado durante años para resistir y desaparecer de un país antes de que nadie supiera que había estado allí. Pero nada de ese entrenamiento lo había preparado para los suburbios de la Ciudad de México a las 2 de la mañana, mirando a su esposa desmayada en el sofá con una botella de vodka vacía en el suelo. Julieta Vargas, de soltera en Díquez, había estado sobria durante 6 meses cuando se conocieron. Eso fue hace 11 años, cuando Nicolás estaba pasando de las operaciones de campo a roles de entrenamiento. Ella había sido aguda, divertida, trabajando como enfermera con un pasado que había asumido y superado. O eso pensaba él. Las recaídas comenzaron pequeñas después de que nació su hijo. Una copa de vino en la cena se convirtió en 2, luego en una botella, luego en el vodka que escondía en el lavadero. Nicolás lo había intentado todo. Rehabilitación, terapia, reuniones de Alañón donde se sentaba con otros cónyuges exhaustos, aprendiendo que no podía salvar a alguien que no quería salvarse a sí mismo. Había aceptado el puesto de instructor en el centro de adiestramiento para estar más en casa, para estar presente para su hijo, Lucas, de 8 años. 3 días a la semana, enseñaba técnicas de interrogatorio a nuevos reclutas que se creían duros hasta que Nicolás les mostraba lo poco que sabían realmente sobre psicología humana. Los otros 4 días, era el padre de Lucas, recogida escolar, tareas, ligas menores, el padre que se presentaba. Los padres de Julieta, Víctor y Elena Enríquez, se habían ofrecido a ayudar. Víctor era un militar retirado, ex fuerzas especiales convertido en contratista de seguridad privada. El chico necesita disciplina, había dicho. Estructura, no mimos. Nicolás debería haber visto las señales. Debería haber reconocido las tácticas de control. La forma en que Víctor se insertaba en cada decisión sobre Lucas. Como criticaba la crianza blanda de Nicolás, implicando que 18 años en operaciones encubiertas de alguna manera hacían a Nicolás menos hombre que la carrera de 20 años en el ejército de Víctor. Debería haber cuestionado por qué Julieta se volvía más errática después de las visitas a la casa de sus padres en Bosques de las Lomas, mientras que Lucas había comenzado a estremecerse ante movimientos repentinos. Pero Nicolás había sido entrenado para cazar enemigos del Estado, no para ver al depredador en su propia familia. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada de un viernes a finales de noviembre. Nicolás se había quedado dormido en la habitación de Lucas después de leerle, algo que hacía con más frecuencia a medida que la bebida de Julieta empeoraba. Su teléfono encriptado vibró. El civil se quedaba en la cocina. No reconoció el número. ¿S.R. Vargas? Una voz de mujer, mayor, temblando ligeramente. Soy Patricia Hernández. Vivo a 2 casas de los Enríquez en la calle Ahuehuetes. Nicolás ya estaba de pie, su cuerpo respondiendo antes de que su mente se pusiera al día. ¿Qué pasó? Su hijo está en el jardín trasero de Víctor. Él está. Dios mío. Está atado a un árbol. Lo vi desde mi ventana. No podía dormir. Fui a buscar agua y vi algo moviéndose allí fuera. Tomé los binoculares de mi esposo y su voz se quebró. Ese dulce niño ha estado ahí fuera durante horas. Estamos a 3 grados centígrados, señor Vargas. Llamé al 911, pero Víctor conoce al comandante Reynoso. Y pensé que usted debería saberlo. Nicolás se estaba moviendo, agarrando sus llaves, su chamarra, revisando su Glock por costumbre. Vio a mi esposa. A través de la ventana. Ella está adentro con Víctor y Elena, bebiendo, riendo. El viaje desde su casa en la colonia del Valle hasta Bosques de las Lomas normalmente tomaba 35 minutos con tráfico moderado. Nicolás lo hizo en 18, alcanzando los 145 km/h en las avenidas vacías. Cada técnica de conducción táctica que había aprendido se desplegó en calles civiles. Su mente estaba inquietantemente tranquila, bloqueada en el modo operativo que lo había mantenido vivo en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán.
Las emociones eran datos para ser archivados. El miedo era información táctica. La ira era combustible para ser controlado y dirigido. Había matado hombres por su país. 3 que le había admitido a Julieta en un momento de debilidad, tratando de hacerle entender por qué a veces se despertaba mirando al techo. El número real era más alto. Cada uno justificado, sancionado, necesario. Cada uno una elección que había hecho y con la que vivía porque alguien tenía que hacer el trabajo sucio que mantenía segura a la patria. Esto era diferente. Este era su hijo. La casa de Víctor Enríquez se asentaba sobre un terreno amplio. Una residencia estilo colonial con un jardín bien cuidado que Víctor mantenía con una precisión obsesiva. Nicolás estacionó en la calle y se acercó a la puerta lateral, sin molestarse con el sigilo. El jardín trasero estaba oscuro excepto por la luz del porche. Y allí, atado al viejo roble cerca de la barda, estaba Lucas. El entrenamiento de Nicolás se hizo añicos. Su hijo estaba atado con cinchos de plástico al árbol, con los brazos a la espalda, usando solo su pijama. Sus labios estaban azules, su pequeño cuerpo temblaba violentamente y sus ojos estaban cerrados. Nicolás corrió, cayendo de rodillas, buscando el pulso. Era débil pero constante. La piel de Lucas estaba helada, su respiración superficial, hipotérmica. Etapa 2, tal vez 3, los minutos importaban. Hola campeón, papá está aquí. La voz de Nicolás era firme mientras sacaba su navaja de bolsillo y cortaba los cinchos. Los ojos de Lucas se abrieron parpadeando, desenfocados y vidriosos. Te tengo. Estás a salvo ahora. La puerta trasera se abrió. Víctor Enríquez salió al porche, todavía con su camisa de vestir y pantalones de cualquier cena que hubieran tenido. Tenía 62 años, pecho amplio, con un corte de pelo militar canoso y el tipo de postura que gritaba militar incluso en ropa civil. En su mano derecha, llevaba un martillo. Se estaba riendo. El soldadito finalmente apareció. La voz de Víctor era fuerte, arrastrando las palabras ligeramente. Te tomaste tu tiempo. El chico ha sido mi juguete personal desde el mediodía. Tuve que enseñarle algo de respeto. Algo que claramente no sabes cómo hacer. Nicolás levantó a Lucas, acunando el cuerpo congelado de su hijo contra su pecho. Su hijo pesaba 24 kilos, lo suficientemente ligero para que Nicolás pudiera pelear mientras lo sostenía si fuera necesario. Caminó hacia su auto, sin mirar a Víctor, cada movimiento deliberado y controlado. Víctor bajó los escalones del porche, con el martillo todavía en la mano. ¿Qué vas a hacer al respecto, ¿Vas a denunciarme? Conozco al comandante Reynoso personalmente. Financio su campaña. ¿A quién crees que creerá? ¿A un veterano condecorado o a alguna gente que probablemente tortura gente para ganarse la vida? Nicolás se detuvo, se giró y miró a su suegro con la misma expresión que había usado con un jefe de plaza que pensaba que sus influencias políticas lo protegerían, y no dijo nada. La sonrisa de Víctor vaciló solo por un segundo. Algo primitivo en su cerebro reconoció cómo se veían 18 años de violencia real cuando estaba enfocada completamente en ti. Nicolás puso a Lucas en el asiento trasero, lo envolvió en una manta de emergencia de su cajuela y encendió el motor para que funcionara la calefacción. Llamó al 911, dio su ubicación, dijo que su hijo necesitaba atención médica inmediata por hipotermia. Luego volvió a entrar en la casa. Julieta estaba en el sofá, con un vaso de vodka en la mano, sus ojos apenas se enfocaban cuando Nicolás entró. Elena estaba sentada en el sillón, tejiendo como si nada estuviera pasando. La televisión reproducía algún programa de entrevistas nocturno. Hemos terminado, dijo Nicolás a su esposa. Empaca lo que necesites o no lo hagas. Lucas y yo nos vamos y tú no vienes con nosotros. La risa de Julieta fue amarga y rota. No puedes simplemente llevarte a mi hijo. Mírame. Nicolás miró a Elena, luego de vuelta a Julieta. Tu padre torturó a nuestro hijo durante 9 horas. Te sentaste aquí bebiendo mientras sucedía, así que sí, absolutamente puedo llevármelo. Y si intentas detenerme, me aseguraré de que cada juez en México sepa exactamente qué tipo de madre eres. Sacó a Lucas antes de que Julieta pudiera responder. La ambulancia llegó mientras salía de la cochera.
Nicolás les hizo señas, les dio información médica precisa. Temperatura central probablemente entre 31 y 33 grados, expuesto durante aproximadamente 9 horas, consciente, pero no responde. Sin lesiones físicas obvias más allá de las marcas de las ataduras. Los paramédicos lo miraron extrañamente, preguntaron cómo sabía todo eso. Les dijo que tenía entrenamiento médico y los siguió al Hospital Ángeles. Lucas pasó 4 horas en urgencias. Sin daño permanente, dijo el médico, pero había estado cerca. 1 hora más y estarían hablando de amputación, fallo orgánico. Nicolás se sentó en la silla de plástico junto a la cama de su hijo, sosteniendo la pequeña mano que finalmente se estaba calentando, e hizo una lista en su cabeza. Lo que Víctor había hecho, lo que Julieta había permitido, lo que tenía que suceder a continuación. Había aprendido interrogatorio de un hombre llamado Arturo Morales, una leyenda en la comunidad que había quebrado a agentes enemigos a lo largo de 4 décadas. La primera lección de Morales: todos tienen un punto de presión. El truco no es encontrarlo. Es entender toda la arquitectura de su vida lo suficientemente bien como para saber qué viga de soporte quitar para que todo colapse a la vez. Nicolás sacó su celular y comenzó a hacer llamadas. El nombre del abogado era Marcos Ríos, un especialista en derecho familiar que había manejado divorcios complicados para funcionarios federales. Nicolás se reunió con él en una cafetería cerca de la Fuente de Cibeles mientras Lucas dormía bajo la vigilancia de una enfermera que Nicolás conocía de sus evaluaciones médicas de la agencia. Ríos tenía 50 años, cabello canoso y los ojos agudos de alguien que había visto cada truco sucio y aprendido a contrarrestarlos todos. Orden de custodia de emergencia, dijo Nicolás, deslizando una carpeta sobre la mesa. Informe médico de anoche. Fotos que tomé de las marcas de las ataduras. Declaración de una vecina que me llamó. Quiero la custodia completa, visitas supervisadas solo para la madre y una orden de restricción contra Víctor Enríquez. Ríos escaneó los documentos, su expresión oscureciéndose. Esto es abuso infantil. Se deberían presentar cargos penales. Deberían serlo. No lo serán. Víctor financia al comandante de la zona. Tiene conexiones en la fiscalía. La voz de Nicolás era plana, factual. Necesito el marco legal en su lugar primero, luego me encargaré del resto. Señor Vargas, tengo que aconsejarle que no voy a hacer nada ilegal. Nicolás mintió suavemente. Voy a usar el sistema. Solo necesito asegurarme de que mi hijo esté protegido mientras lo hago. Ríos lo estudió por un largo momento. Usted era del CNI. Entreno interrogadores. Nunca puse una mano sobre nadie que no fuera un combatiente enemigo activo. Esa parte era cierta. Pero sé cómo funcionan los sistemas, cómo las organizaciones se protegen a sí mismas, cómo documentar todo y asegurar que la verdad salga a la luz. El abogado asintió lentamente. Puedo tener la orden de emergencia presentada para el lunes por la mañana. Dada la evidencia médica y la declaración de los testigos, la conseguiremos. El historial de adicción de la madre ayuda a nuestro caso. Pero señor Vargas, si Víctor Enríquez está tan conectado como dice, esto se va a poner feo. Cuento con ello. Nicolás pasó el fin de semana en un hotel cerca del hospital con Lucas, quien apenas hablaba excepto para susurrar lo siento una y otra vez hasta que Nicolás lo abrazaba fuerte y le prometía que nada de esto era su culpa. El domingo por la tarde, mientras Lucas veía caricaturas, Nicolás hizo otra llamada. Bernardo Aguirre. La voz al otro lado era grava y humo. Un hombre que había pasado 3 décadas dirigiendo operaciones en lugares que oficialmente no existían. Es Vargas. Necesito un favor. Silencio. No me has llamado desde que te retiraste del servicio activo. Debe ser malo. Mi hijo fue torturado por mi suegro. Necesito antecedentes. Todo. El hombre era de fuerzas especiales, luego trabajó como contratista de seguridad. Víctor Enríquez, 62 años. Dirección en Bosques. Más silencio. Bernardo Aguirre fue el primer controlador de Nicolás, el hombre que lo había reclutado de la inteligencia militar y lo había moldeado en un operador. Entendía lo que significaba este tipo de llamada. ¿Qué tan profundo quieres que cabe? Fondo del océano. Quiero saber cada contrato clasificado que trabajó, cada despliegue,
cada informe de incidentes. Si tiene esqueletos, quiero el mapa del cementerio. ¿Esto es personal? Sí. Bien. Personal significa que serás minucioso. Tendré algo para ti en 48 horas. Aguirre hizo una pausa. Nicolás, ten cuidado. Hombres como Enríquez no caen fácilmente. Y si tiene protección oficial, estás caminando hacia un campo minado. He caminado por peores. Colgó y volvió con Lucas, quien se había quedado dormido en la cama del hotel. Nicolás se sentó en la silla junto a la ventana, observando el pecho de su hijo subir y bajar, y se permitió 30 segundos para sentir la ira que había estado compartimentando desde el viernes por la noche. Luego la archivó de nuevo, la convirtió en algo útil y comenzó a planificar. El lunes por la mañana trajo la orden de custodia de emergencia. El juez echó un vistazo a las fotos médicas y la declaración del testigo y la otorgó de inmediato junto con una orden de restricción temporal que requería que Víctor se mantuviera al menos a 150 metros de Lucas. A Julieta se le otorgaron derechos de visita supervisada condicionados a completar un programa de rehabilitación para pacientes internos de 30 días. Ella no se presentó a la audiencia. El martes por la tarde, Bernardo Aguirre envió un archivo encriptado. Nicolás lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo y sintió algo frío y preciso a sentarse en su pecho. El historial de servicio de Víctor Enríquez estaba condecorado. Mérito militar, valor heroico, múltiples elogios, pero había huecos. 6 meses en 1989 que no tenían explicación oficial. Un despliegue en Colombia en 1992 que terminó con un regreso anticipado y una investigación de archivo cerrado. Un puesto de contratista de defensa internacional que lo colocó en Afganistán e Irak durante los años de las operaciones encubiertas, trabajando para una compañía privada que proporcionaba servicios de apoyo de interrogatorio reforzado en sitios clandestinos. Víctor no era solo un hombre cruel. Era un profesional. Había aprendido cómo lastimar a la gente, luego vendió esas habilidades al mejor postor global. El martillo que llevaba el viernes por la noche no era utilería. Era una herramienta que sabía cómo usar. Y enterrado en el archivo había algo más, un patrón de quejas. 3 contratistas diferentes que habían trabajado con Víctor habían presentado informes sobre su conducta. Fuerza excesiva, interrogatorios no autorizados de civiles, sospecha de tortura de detenidos que iba más allá de las técnicas sancionadas. Los 3 informes habían sido enterrados por los empleadores corporativos de Víctor clasificados como asuntos internos. Los 3 hombres que presentaron las quejas habían muerto dentro de los 2 años siguientes. Uno en combate, uno en un accidente de entrenamiento, uno por aparente suicidio. Nicolás cerró el archivo y se sentó en la oscuridad de su departamento en la Colonia del Valle. Se había mudado temporalmente, tomando un lugar cerca de la escuela de Lucas. Su hijo estaba dormido en la recámara. Afuera, la ciudad zumbaba con vida normal. Gente yendo al trabajo, cenando, viviendo en la cómoda ignorancia que Nicolás había pasado su carrera protegiendo. Sacó un teléfono desechable que compró con efectivo e hizo una llamada a un número que había memorizado pero nunca usado. Sí. La voz pertenecía a Cristóbal Salinas, un hombre con el que Nicolás había trabajado en la frontera sur. Salinas ya no trabajaba para el gobierno. Trabajaba para personas que necesitaban que las cosas se hicieran en silencio. Es Vargas. Necesito vigilancia sobre alguien. Paquete de vigilancia completo. Cobertura 24/7. Documentación completa. Necesito saber a dónde va, con quién habla, todo lo que hace. Objetivo. Nicolás le dio la información de Víctor. Línea de tiempo comenzando ahora. Duración indefinida. Pagaré el doble de tu tarifa. Esto es personal. Todos seguían diciendo eso. Sí. Entonces lo haré por la tarifa estándar. Nadie tortura niños y se sale con la suya. Envíame el archivo que tienes sobre él. Tendré un equipo en su lugar para mañana. Nicolás envió el archivo encriptado y se recostó en su silla. Las piezas se estaban moviendo a su posición. Protección legal para Lucas. Información de antecedentes sobre Víctor. Vigilancia activa. Ahora necesitaba un elemento más. Necesitaba entender exactamente quién era Víctor Enríquez,
que temía y cómo desmantelar toda su vida pieza por pieza. Necesitaba hacer lo que había hecho a criminales en habitaciones que no existían en ningún mapa. Necesitaba quebrarlo. La llamada llegó 72 horas después de que Nicolás hubiera encontrado a Lucas atado a ese árbol. Estaba en la escuela de Lucas observando la clase de cuarto grado de su hijo a través de la ventana, asegurándose de que estuviera bien. Su teléfono vibró. Número local, código de área de la CDMX. Señor Vargas, soy el detective Tomás Serrano, Fiscalía de la CDMX. Necesitamos hablar sobre Víctor Enríquez. El pulso de Nicolás no cambió. ¿Qué pasa con él? Está desaparecido. Ha estado ausente desde el lunes por la noche. Su esposa presentó un informe esta mañana. ¿Y señor Vargas? La voz del detective conllevaba algo. Nicolás reconoció el tono de alguien que había visto algo que no podía explicar. ¿Quién diablos es usted? ¿Qué hizo? Porque lo que sea que haya hecho, no debería haber ido tan lejos. Nicolás sonrió. No una sonrisa agradable. La sonrisa de un hombre que había pasado 18 años aprendiendo exactamente que tan lejos era lo suficientemente lejos. Me gustaría entrar y discutir esto, detective, pero voy a necesitar traer a mi abogado. ¿Le funcionaría a las dos? Colgó antes de que Serrano pudiera responder, llamó a Marcos Ríos y comenzó la siguiente fase de su plan porque Víctor Enríquez no estaba desaparecido. Víctor Enríquez estaba exactamente donde Nicolás quería que estuviera. La sede de la Fiscalía General de Justicia en la Avenida Jardín era un edificio moderno, todo vidrio y acero diseñado para parecer transparente y confiable. Nicolás llegó con Ríos a la 1:55 de la tarde, vestido con traje, llevando una carpeta de cuero llena de documentos. Había dejado a Lucas con la esposa de un colega de confianza de la agencia, una exanalista que sabía cómo detectar vigilancia y tenía un permiso de porte oculto. El detective Tomás Serrano tenía 43 años, con 15 años en la fuerza y el tipo de cansancio inteligente que venía de ver demasiados casos salir mal. Llevó a Nicolás y Ríos a una sala de interrogatorios. Nicolás notó las cámaras, el espejo bidireccional, la colocación de los muebles diseñados para hacer que los sujetos se sintieran incómodos. Señor Vargas, ¿dónde estaba el lunes por la noche entre las 8 de la tarde y la medianoche? En casa con mi hijo. Pedimos pizza a las 7:30, vimos 2 episodios de un documental sobre la naturaleza y nos fuimos a la cama alrededor de las 9. ¿Podría proporcionar registros telefónicos que muestren mi ubicación? ¿Alguien puede verificar eso? Mi hijo de 8 años, de quien recientemente obtuve la custodia de emergencia después de que mi suegro lo torturara durante 9 horas. Nicolás deslizó una carpeta sobre la mesa. Aquí está la orden de custodia, los informes médicos y la orden de restricción contra el señor Enríquez. Asumo que ha visto el informe del incidente del viernes por la noche. La mandíbula de Serrano se tensó. Respondimos a la llamada. El señor Enríquez afirmó que fue un malentendido. El comandante Reynoso aconsejó que un veterano condecorado con conexiones políticas no debería ser acusado por atar con cinchos a un niño a un árbol en clima helado. La voz de Nicolás era hielo. Sí, estoy familiarizado con cómo funciona eso. Ríos se aclaró la garganta. Detective, a menos que esté acusando a mi cliente de algo, me gustaría saber por qué estamos aquí. Serrano sacó su propia carpeta. Víctor Enríquez fue visto por última vez el lunes por la noche a las 10:47 de la noche por su esposa. Le dijo que iba a dar un paseo en coche. Su camioneta fue encontrada esta mañana en un paraje de la Marquesa. Llaves en el encendido, teléfono en el asiento. Sin signos de lucha, pero sacó una foto y la colocó sobre la mesa. Esto estaba pegado al volante. Nicolás miró la foto. Mostraba un pedazo de papel con una sola palabra escrita en letras de molde. Confesión. Y esto, continuó Serrano, produciendo otra foto de evidencia, estaba en la guantera. Una memoria USB etiquetada con una fecha. Noviembre de 2025. Aún no ha mirado lo que hay en ella. Dijo Nicolás, no era una pregunta. Servicios Periciales está trabajando en ello. Podría ser evidencia. Podría ser un cebo. Pero aquí está lo interesante, señor Vargas, la vecina que lo llamó el viernes por la noche,
Patricia Hernández, mencionó que usted era del CNI o algo así. Así que hice algunas llamadas, hablé con algunos contactos federales, ¿y sabe lo que encontré? Nada. Un vacío de 18 años en su historial laboral del que nadie hablará. Usted trabaja para el gobierno en una capacidad que es clasificada, haciendo cosas que son clasificadas, y ahora Víctor Enríquez, quien también trabajó contratos confidenciales, está desaparecido. Nicolás se encontró con los ojos de Serrano. ¿Me está acusando de algo, detective? Estoy tratando de averiguar si debería estar buscando un cuerpo o si esto es algo completamente diferente, porque el comandante quiere que esto se entierre. Ya está hablando de cómo Víctor probablemente se fue de parranda, como aparecerá en unos días. Pero llevo haciendo esto el tiempo suficiente para saber cuando algo no huele bien. Serrano se inclinó hacia adelante. Así que voy a preguntarle directamente. ¿Mató usted a Víctor Enríquez? No. La voz de Nicolás era absolutamente firme, su lenguaje corporal abierto y relajado. Había pasado polígrafos mientras mentía sobre operaciones que desestabilizarían regiones. Esto era fácil. No maté a Víctor Enríquez. ¿Sabe dónde está? No, no sé dónde está. También técnicamente cierto. Serrano lo estudió por un largo momento. ¿Pero sabe lo que le pasó? Nicolás sonrió levemente. Sé que los hombres que torturan niños tienden a hacer enemigos. Sé que Víctor Enríquez trabajó en interrogatorios reforzados durante operaciones encubiertas. Sé que tenía conexiones con algunos rincones muy oscuros del mundo de la seguridad privada. Y sé que a veces, detective, las cosas que hacemos en las sombras vuelven por nosotros. Eso suena como una amenaza. Es una observación. Mi suegro lastimó a mi hijo. Obtuve la custodia legal, presenté una orden de restricción y estoy protegiendo a mi hijo a través de los canales apropiados. Si algo le pasó a Víctor Enríquez, probablemente esté relacionado con que su pasado lo alcanzó. Nicolás se puso de pie. Ahora, a menos que me esté acusando de algo, mi abogado y yo tenemos una reunión con el DIF para finalizar el acuerdo de custodia de mi hijo. Serrano no les impidió irse. Mientras salía al estacionamiento, Ríos se volvió hacia Nicolás. Por favor, dime que no le hiciste nada a ese hombre. No lo maté. No lo secuestré. No le puse una mano encima. Nicolás abrió su auto. Todo lo que le dije a ese detective era la verdad. Eso no es lo mismo que contarle todo. No, coincidió Nicolás. No lo es. Condujo de regreso a la colonia del Valle, recogió a Lucas de la casa de seguridad y llevó a su hijo al parque. Compraron helado a pesar de que hacía frío afuera. Y Nicolás empujó a Lucas en los columpios hasta que el niño se estaba riendo. Risa genuina real, la primera que Nicolás había escuchado desde el viernes por la noche. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Cristóbal Salinas. Paquete entregado. Sujeto responde. Procediendo con la fase 2. Nicolás borró el mensaje y observó a su hijo jugar en los juegos rodeado de otros niños cuya mayor preocupación era si tendrían nuggets o pizza para la cena. Niños normales con problemas normales. Lucas se merecía eso. Lucas se merecía una infancia donde los monstruos no pudieran lastimarlo. Y Nicolás se aseguraría de que la tuviera sin importar lo que costara. La memoria USB salió en las noticias el jueves por la mañana. El detective Serrano había luchado por mantenerlo en secreto, pero alguien en el departamento lo filtró al periódico Reforma. El contenido era explosivo. Imágenes de vídeo de Afganistán, 2007, mostrando a Víctor Enríquez y otros 3 contratistas interrogando a un civil local. Las técnicas iban mucho más allá de cualquier cosa sancionada. Incluso en las interpretaciones más laxas de los protocolos, el civil murió ante la cámara. Siguieron más archivos. Documentos que mostraban que Víctor había estado vendiendo técnicas de interrogatorio a clientes privados, gobiernos extranjeros, cárteles, cualquiera dispuesto a pagar. Registros bancarios que mostraban millones en cuentas en paraísos fiscales. Fotos de Víctor con conocidos violadores de derechos humanos. Para el viernes, la FGR había abierto una investigación. Los medios estaban acampados fuera de la casa de los Enríquez en Bosques. Elena Enríquez apareció en las noticias llorando,
afirmando que su esposo era un patriota siendo perseguido y Víctor todavía estaba desaparecido. Nicolás vio la cobertura de noticias desde su departamento mientras Lucas hacía la tarea en la mesa de la cocina. Su teléfono sonó. Bernardo Aguirre, estás jugando un juego peligroso, dijo Aguirre sin preámbulos. Sé que la memoria no vino de la marquesa. Sé que alguien compiló esa evidencia y la plantó. Y sé que eres lo suficientemente bueno para cubrir tus huellas. No sé de qué estás hablando, Nicolás. Te entrené. Sé exactamente de lo que eres capaz. Una pausa. ¿Está vivo? Le dije al detective Serrano la verdad. No maté a Víctor Enríquez. Eso no es lo que pregunté. Nicolás observó a Lucas escribiendo cuidadosamente sus problemas de matemáticas. Las manos de su hijo firmes ahora. El temblor finalmente se había ido. Víctor Enríquez lastimó a mi hijo. Todo lo que le pase después de eso son solo consecuencias. La FGR va a acabar. Van a encontrar cosas. Van a encontrar exactamente lo que quiero que encuentren. Evidencia de crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, conexiones con programas ilegales. Van a encontrar a un hombre que pasó 20 años lastimando gente y saliéndose con la suya. La voz de Nicolás era suave, controlada. No me van a encontrar a mí. Aguirre se quedó callado por un largo momento. ¿Cuánto tiempo vas a mantenerlo? Todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que él entienda lo que hizo. Realmente lo entienda. Para que confiese todo. Y para que sepa que es impotente para detener nada de eso. Nicolás sonrió sin humor. Aprendí del mejor, Bernardo. Me enseñaste que quebrar a alguien no se trata de dolor. Se trata de quitarle su control, su identidad, su esperanza. Se trata de hacerles verse a sí mismos claramente por primera vez. Jesús. Nicolás, te enseñé técnicas de interrogatorio diseñadas para quebrar enemigos del Estado. Víctor torturó a mi hijo de 8 años durante 9 horas porque pensó que era divertido. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Dejar que el sistema de justicia le diera una palmada en la muñeca mientras su amigo comandante hacía que todo desapareciera? Aguirre, solo ten cuidado. Y cuando esto termine, nunca tuvimos esta conversación. ¿Qué conversación? La línea se cortó. Nicolás guardó su teléfono y ayudó a Lucas con su tarea, explicando fracciones con la paciencia de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Porque a 5 kilómetros de distancia, en un lugar que nunca sería encontrado, Víctor Enríquez estaba aprendiendo que se sentía al ser completamente impotente. El lugar era una vieja casa de seguridad del CNI que oficialmente ya no existía. Había sido desmantelada en 2019, eliminada de todos los registros, programada para demolición que seguía retrasándose por trámites burocráticos. Nicolás se había enterado de ella por Arturo Morales, su viejo instructor, quien había mantenido una lista de propiedades olvidadas de la agencia para emergencias. El sótano había sido diseñado para exactamente un propósito, retener sujetos que no podían ser retenidos en ningún lugar oficial. Paredes insonorizadas, puerta reforzada, controles ambientales, sistemas de vigilancia, todo lo que Nicolás necesitaba. Víctor había estado allí desde el lunes por la noche. El equipo de Cristóbal Salinas lo había agarrado durante su viaje. Una simple intercepción, sedación, transporte. Víctor se había despertado en el sótano, encadenado a una viga de soporte sin idea de dónde estaba o cuánto tiempo había estado inconsciente. Nicolás lo visitó el miércoles por la noche después de acostar a Lucas. Víctor estaba tratando de mantener su dureza de fuerzas especiales, pero 3 días de aislamiento ya habían comenzado el proceso de erosión. Sin comida, agua limitada, sin contacto humano, iluminación irregular que impedía el sueño. Condicionamiento de estrés clásico. No puedes hacer esto, dijo Víctor cuando Nicolás entró, su voz ronca. Eres un empleado federal. Esto es ilegal. Tendré tu trasero en prisión. Tienes razón. Esto es ilegal. Nicolás acercó una silla y se sentó justo fuera del alcance de Víctor. Secuestro, privación ilegal de la libertad, probablemente una docena de otros cargos. Pero aquí está la cosa, Víctor. Nadie sabe que estás aquí.
Tu esposa piensa que huiste porque la FGR se estaba acercando. La policía piensa que huiste del país. Y toda esa evidencia que surgió, es real. Cada documento, cada foto, cada vídeo, realmente hiciste todas esas cosas. La cara de Víctor se puso pálida. ¿Cómo lo? Sé cómo encontrar información. Sé cómo compilar evidencia. Y sé cómo asegurarme de que termine en las manos correctas en el momento correcto. Nicolás se inclinó hacia adelante. Quería saber qué iba a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Voy a mantenerte aquí. Voy a documentar todo lo que has hecho mal. Cada crimen, cada abuso, cada momento de crueldad, y me voy a asegurar de que el mundo sepa exactamente quién es realmente Víctor Enríquez. No puedes probar que torturé a Lucas. Registros médicos, declaración de testigos, fotos, y lo más importante, no necesito probarlo en la corte. Solo necesito que la gente lo crea. La sonrisa de Nicolás era fría. ¿Cuántas personas crees que te apoyarán una vez que vean esos vídeos de Afganistán? Una vez que lean sobre el dinero que ganaste vendiendo técnicas de tortura a los cárteles. Víctor se lanzó contra sus cadenas, con el rostro torcido de rabia. Te mataré. ¿Por qué? Sácame de aquí. No vas a salir. No a menos que decida dejarte salir. Y ahora mismo, no veo una razón para hacer eso. Nicolás se puso de pie. Ataste a mi hijo a un árbol durante 9 horas en clima helado porque pensaste que era divertido. Querías mostrarme lo impotente que era. Así que ahora voy a mostrarte lo mismo. Bienvenido al resto de tu vida, Víctor. Dejó a Víctor gritando amenazas en la oscuridad insonorizada. Durante la siguiente semana, Nicolás estableció una rutina. Días con Lucas, escuela, tarea, sesiones de terapia con un especialista en trauma, reconstruyendo lentamente la sensación de seguridad de su hijo. Noches en la casa de seguridad, derribando las defensas psicológicas de Víctor pieza por pieza. No torturó a Víctor, no necesitaba hacerlo. Usó las mismas técnicas que perfeccionó en objetivos de alto valor: aislamiento, privación del sueño, manipulación ambiental, confesiones grabadas reproducidas en bucle. Hizo que Víctor escuchara su propia voz describiendo las cosas que había hecho en el extranjero. Le hizo ver imágenes de Lucas siendo desatado de ese árbol, labios azules, cuerpo temblando. Tú hiciste esto, decía Nicolás con calma cada noche. Tú eres el monstruo, y todos lo saben ahora. Para la segunda semana, Víctor estaba suplicando, ofreciendo dinero, información, cualquier cosa para ser liberado. Nicolás lo grabó todo, lo añadió al archivo y continuó. La investigación de la FGR se expandió. Encontraron las cuentas en paraísos fiscales, los contratos ilegales, conexiones con 3 asesinatos sin resolver. El detective Serrano seguía llamando a Nicolás para entrevistas, pero Ríos las manejaba. Nicolás permaneció limpio, cooperativo, debidamente indignado de que su suegro hubiera sido tal monstruo. Julieta se registró en rehabilitación después de que salieron las noticias. La vergüenza de estar asociada con Víctor, la comprensión de lo que había permitido finalmente rompió su negación. Le envió a Nicolás una carta disculpándose, preguntando si podría ver a Lucas cuando saliera. Él la archivó sin responder. Elena Enríquez presentó un informe de persona desaparecida que no llevó a ninguna parte. La FGR confiscó su casa, sus cuentas, todo lo relacionado con la empresa criminal de Víctor. Terminó viviendo con su hermana, dando entrevistas sobre cómo su esposo había sido un buen hombre, un patriota, como todo esto era una conspiración. Nadie le creyó. 3 semanas después de que Víctor desapareciera, Nicolás hizo su visita final a la casa de seguridad. Víctor se había deteriorado significativamente, 18 kilos más ligero, barba crecida salvajemente, ojos huecos. El colapso psicológico estaba completo. Confesó todo ante la cámara. El abuso de Lucas, los asesinatos, los contratos ilegales, incluso los 3 contratistas que habían amenazado con exponerlo. Nicolás se sentó en su silla habitual y miró al hombre roto frente a él. Te voy a dar una opción, dijo en voz baja. Opción 1, te quedas aquí. Te mantengo vivo. Sigo documentando tus confesiones y lentamente las filtro a las autoridades.
Durante los próximos años, te conviertes en un estudio de casos sobre crímenes de guerra y abuso infantil. Tu nombre se convierte en sinónimo de maldad. La voz de Víctor era apenas un susurro. ¿Cuál es la opción 2? Escribes una confesión completa. Todo, cada crimen, cada víctima, cada peso que ganaste lastimando a la gente, lo firmas. Yo lo grabo. Y luego. Nicolás hizo una pausa. Luego te dejaré ir. ¿Me dejas ir? Te dejaré en un hospital. Me aseguraré de que recibas atención médica. ¿Qué pasa después de eso? Si la FGR te arresta, si vas a juicio, si pasas el resto de tu vida en prisión, ese ya no es mi problema. Nicolás sacó un bloc legal y un bolígrafo. Pero Lucas estará a salvo. El mundo sabrá lo que eres, y tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Víctor miró el bloc durante mucho tiempo. Luego, con manos temblorosas, comenzó a escribir. Tomó 6 horas. Cada detalle, cada nombre, cada número de cuenta. Cuando terminó, Nicolás grabó una confesión en vídeo donde Víctor declaraba que estaba actuando por su propia y libre voluntad, que quería limpiar su conciencia, que merecía castigo por lo que había hecho. Luego Nicolás cumplió su palabra. Sedó a Víctor, llamó al equipo de Cristóbal Salinas e hizo que lo dejaran fuera del Hospital Médica Sur con una confesión firmada en su bolsillo y el archivo de vídeo enviado anónimamente a la FGR. A la mañana siguiente, Víctor Enríquez estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que lo encerrarían por el resto de su vida. Los medios transmitieron cobertura ininterrumpida. Sus honores militares fueron revocados. Su nombre se convirtió en un cuento con moraleja y Nicolás se fue a casa con Lucas, quien dormía pacíficamente en su habitación, finalmente a salvo. El juicio tomó 8 meses. Nicolás asistió todos los días, sentado en la audiencia con Lucas a su lado, dejando que su hijo viera que los monstruos podían ser responsabilizados. La defensa de Víctor trató de afirmar que la confesión fue coaccionada, que había sido secuestrado y torturado. Pero la investigación de la FGR había verificado independientemente todo lo que confesó. La evidencia era abrumadora. Víctor recibió sentencia máxima, equivalente a cadena perpetua en la práctica por la acumulación de penas, por los asesinatos, el tráfico de armas y una larga lista de otros crímenes federales. Los cargos de abuso infantil se manejaron en el tribunal local. Otros 20 años para ser cumplidos simultáneamente. Elena murió de un infarto 2 meses después de iniciado el juicio. El estrés, dijeron los médicos, aunque Nicolás sospechaba que era el peso de entender finalmente con quién había estado casada. Julieta completó la rehabilitación y luchó por los derechos de visita. Nicolás aceptó visitas supervisadas, observando cuidadosamente mientras madre e hijo reconstruían lentamente su relación. Ella estaba sobria, genuinamente sobria esta vez, y la vergüenza de lo que había sucedido había cambiado algo fundamental en ella. Nunca sería la madre que Lucas necesitaba a tiempo completo, pero podía ser parte de su vida de una manera saludable. El detective Serrano acorraló a Nicolás fuera del juzgado después de la sentencia. Sé que hizo algo, dijo Serrano en voz baja. Sé que Víctor no simplemente huyó y tuvo una repentina crisis de conciencia, pero no puedo probarlo. Y honestamente, miró las puertas del juzgado donde Víctor había sido llevado escoltado. No estoy seguro de querer hacerlo. Ese hombre lastimó a mucha gente. Merecía algo peor que la prisión. La justicia viene en muchas formas, dijo Nicolás. A veces el sistema funciona. A veces necesita ayuda. Solo dígame una cosa. ¿Es él el único? Nicolás pensó en los 3 contratistas que murieron después de reportar a Víctor. ¿Sobre el civil que murió en ese vídeo? ¿Sobre todas las otras víctimas cuyos nombres estaban enterrados en archivos clasificados? Es el único en el que tenía un interés personal, dijo Nicolás con cuidado. Serrano asintió lentamente. Me parece justo. Cuide a su hijo, Vargas. Ha pasado por suficiente. Ese es el plan. Nicolás se fue a casa e hizo la cena. El espagueti con albóndigas favorito de Lucas. Hablaron juntos sobre la escuela, sobre la temporada de béisbol que comenzaba, sobre cosas normales que las familias normales discutían. Lucas todavía estaba en terapia, todavía trabajando a través del trauma, pero estaba sanando.
Sonreía más. Las pesadillas se estaban volviendo menos frecuentes. Después de que Lucas se fue a la cama, Nicolás se sentó en su balcón y llamó a Bernardo Aguirre una última vez. Se acabó, dijo simplemente. Vi las noticias. Sentencia máxima. Vaya resultado. Se lo ganó. Nicolás, lo que hiciste, el secuestro, el interrogatorio, el colapso psicológico, eso fue necesario. Me enseñaste que a veces tienes que operar fuera de las reglas para cumplir la misión. Esta era mi misión. Proteger a mi hijo y asegurarme de que el hombre que lo lastimó nunca pudiera lastimar a nadie más. Podrías haber ido a prisión si te hubieran atrapado. Pero no me atraparon porque soy bueno en lo que hago. ¿Te aseguraste de eso? Nicolás observó las luces de la Ciudad de México extenderse debajo de él. Víctor Enríquez pensó que era intocable. Pensó que sus conexiones y su reputación lo protegerían. Pensó que podía torturar a un niño y reírse de ello. Le demostré que estaba equivocado. Aguirre se quedó callado por un momento. Lucas tiene suerte de tenerte. Yo tengo suerte de tenerlo a él. Él es la razón por la que salí de operaciones. La razón por la que estoy tratando de construir una vida normal, y haré lo que sea necesario para mantenerlo a salvo. Solo ten cuidado con esa mentalidad. Las cosas que hacemos en la oscuridad tienen una forma de seguirnos a casa. Lo sé, pero esto valió la pena. Nicolás hizo una pausa. Gracias por la ayuda, por la información, los recursos, todo. Te ganaste esos favores una docena de veces. Solo no pidas más. Estoy retirado y me gustaría seguir así. Se despidieron y Nicolás borró el número de Aguirre de su teléfono junto con el de Cristóbal Salinas y cualquier otra conexión con lo que había hecho. La casa de seguridad sería demolida en 3 meses como estaba programado. La documentación de las confesiones de Víctor había sido entregada a la FGR. El rastro del dinero no llevaba a ninguna parte. Había sido minucioso. Había sido cuidadoso. Y había ganado. 6 meses después, Lucas bateó su primer jonrón en la liga infantil. Nicolás vitoreó desde las gradas, tomó fotos, compró helado para celebrar. Fueron al parque después, y Lucas subió a los juegos mientras Nicolás observaba desde una banca. Una mujer se sentó a su lado. Patricia Hernández, la vecina que llamó esa noche. Quería agradecerle, dijo en voz baja. Por lo que hizo, por asegurarse de que ese monstruo no pudiera lastimar a nadie más. El sistema de justicia funcionó, dijo Nicolás neutralmente. No, usted funcionó. Vi las noticias. Leí sobre el juicio. Toda esa evidencia que apareció misteriosamente. La confesión que salió de la nada. Víctor Enríquez no tuvo un momento de iluminación espiritual. Alguien lo hizo confesar. Ella lo miró directamente. Y me alegro de que lo hicieran. Lo que le hizo a Lucas, ese niño merece estar a salvo. Nicolás observó a su hijo riendo, jugando, siendo un niño normal. Sí, se lo merece. No diré nada a nadie. Lo que sea que haya pasado, como sea que haya pasado, se acabó ahora. Patricia se puso de pie. Su hijo tiene suerte de tenerlo. Se alejó, dejando a Nicolás solo con sus pensamientos. Había cruzado líneas, roto leyes, hecho cosas que si se descubrieran destruirían su carrera y lo pondrían en prisión por décadas. Pero Lucas estaba a salvo. Víctor moriría en prisión y el mundo era un lugar un poco mejor con un monstruo menos en él. Al final, eso era todo lo que importaba. Nicolás llamó a Lucas y caminaron a casa juntos a través del sol de primavera. Padre e hijo, las sombras de esa noche de noviembre finalmente comenzando a desvanecerse. El martillo que Víctor había llevado esa noche estaba en un almacén de evidencia en algún lugar, etiquetado, catalogado y olvidado. Pero Nicolás lo recordaba. Recordaba el sonido de la risa de Víctor, el placer cruel en sus ojos, la certeza absoluta de que no enfrentaría consecuencias. Había estado equivocado sobre eso. Y Nicolás pasaría el resto de su vida asegurándose de que Lucas nunca tuviera que tener miedo de nuevo, lo que fuera necesario, por muy lejos que tuviera que ir, porque eso es lo que hacían los padres por sus hijos. Eso es lo que hizo Nicolás Vargas.
Y si alguien alguna vez intentaba lastimar a Lucas de nuevo, aprenderían la misma lección que Víctor había aprendido. Hay algunos hombres a los que no cruzas, algunas líneas que no pasas, y algunos niños de 8 años que tienen padres dispuestos a quemar el mundo para mantenerlos a salvo. Nicolás había encontrado a su hijo atado a un árbol con labios azules y un espíritu roto. 3 meses después, el hombre responsable estaba en prisión de por vida, su reputación destruida, sus crímenes expuestos al mundo. Se había hecho justicia. Y si el camino hacia esa justicia había llevado a Nicolás Vargas a través de la oscuridad, eso habría conmocionado a la buena gente de la colonia del Valle, que lo veía entrenando al equipo de béisbol y haciendo el lunch escolar. Bueno, esa era una carga que llevaría con gusto. Algunas sombras valían la pena caminar a través de ellas. Algunos monstruos necesitaban ser cazados, y Nicolás Vargas siempre había sido muy bueno en su trabajo. Lucas bateó otro jonrón. 2 semanas después, el equipo fue a los playoffs. Llegó el verano, cálido y brillante y lleno de promesas. Y en una prisión federal de máxima seguridad, Víctor Enríquez se sentaba en una celda que medía 2.5 por 3 metros con nada más que sus recuerdos y arrepentimientos. Finalmente entendiendo cómo se sentía realmente la impotencia. Nicolás nunca volvió a pensar en él. Tenía cosas mejores que hacer, como ser padre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.